El debate ya empezó esta noche y tiene que ver con el partido que terminamos de ver. Sí, Argentina-Uruguay ya se estaba debatiendo en el piso de Chaco Televisión, en esto que es Chaco Debate Televisión. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en obra pública, distribución de la obra pública. Es el tema que ahora nos compete. No puedo dejar pasar por alto que en el día de ayer, mientras el jefe de gabinete de Nación daba explicaciones a los congresistas de nuestro país, marcaba, bueno, sin lugar a dudas el primer tema que se le cuestionaba era la desaparición de Maldonado y la búsqueda de Maldonado y la intervención del Estado respecto de esa búsqueda. Pero el segundo tema y la segunda pregunta que aparecía consecuentemente o de manera reiterativa tenía que ver con la distribución de la obra pública. La distribución a lo largo de todo el país es que se viene haciendo desde diciembre del 2015 hasta ahora de la obra pública. Y los referentes y legisladores de la región, estamos hablando de nuestra zona, eran sin lugar a dudas, recuerdo, bueno, por ejemplo, los legisladores de Misiones, de Corrientes, también de Chaco, que marcaron esta importancia de la llegada de la obra pública. Y ese es el tema que hoy nos compete. ¿Existe una real distribución? Sí, no. ¿El Plan Belgrano tiene un funcionamiento pleno? ¿Se alcanzaron las metas que se prometía a través del Plan Belgrano? ¿Cuáles son? ¿Se renovaron los objetivos? Bueno, todo esto vamos a empezar a charlar en algunos minutos con un panel de lujo que tengo en el día de hoy. Así que vamos al primer informe y ya los presentamos enseguida. El gobierno apura la obra pública. En julio se licitaron 168 obras por 26.062 millones de pesos. La mayoría son en Buenos Aires. Las 80 obras que anunció María Eugenia Vidal que se harán en las rutas de la provincia. El plan de infraestructura vial tiene previsto una inversión de 16.000 millones de pesos. La autovía Sespeña-Resistencia estaría terminada en el año 2021. Terminarán en 2018 la mayor obra anunciada por el kirchnerismo. Se trata del gasoducto del nordeste argentino. Buenos Aires, Capital y Jujuy, favorecidos por la obra pública. En lo que va del año, el gobierno incrementó los recursos en estos tres distritos, gobernados por Cambiemos. Aceleran las obras para terminar viviendas sociales este año. La provincia de Buenos Aires tiene el mayor déficit, pero también es el distrito más favorecido. Malestar de los gobernadores tras ser marginados en el reparto de planes de vivienda. Nación boicotea el servicio de trenes para forzar la provincialización. El año pasado, el gobierno nacional descartó renovar la traza del ramal C3. La política ferroviaria del gobierno sintetizada en la premisa de trenes de pasajeros para Buenos Aires y de carga para el interior. A través de los titulares de los distintos diarios, medios, no solo de la región, sino también nacionales, evidentemente el tema está instalado. Los gobernadores, los legisladores, los referentes de cada región vienen reclamando la redistribución de la obra pública, la activación de la obra pública. Vamos a dar la palabra a Benicio Simula. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Responsable del Plan Belgrano en nuestra zona. Bueno, ¿qué está pasando con la obra pública? Bueno, Chaco es una provincia favorecida. Acá hay una carpeta que después los voy a dejar. En este momento estamos con 20.000 millones de pesos en obras que se están ejecutando. Algunas posiblemente no tienen el ritmo adecuado, pero yo quiero decirles que son obras que quedaron paralizadas. El caso de la Ruta 7, que estaba en manos de una empresa subsidiaria de Lázaro Báez, la estamos licitando de vuelta a un precio muy inferior a lo que significaría si hubiese seguido la obra adelante. Se tuvo que trabajar casi un año para destrabar la ejecución del segundo acueducto. Tenía muchos problemas, fue una obra que fue paralizada y la empresa retiró todo lo que tenía en la provincia para ejecutar la misma.
2.500 millones de pesos que pone la provincia y además va a financiar los 47 millones de dólares que tenía que poner la provincia y que no lo pudo destrabar en el Bandés, que es el Banco de Desarrollo Brasilero. Obviamente, ¿Nación va a poner eso? La Nación ya pone y la obra obviamente ya se está reiniciando, la empresa está trayendo todo el equipamiento para proseguir, de tal manera que yo veo estos informes, por ejemplo, que hablan del favorecimiento a la provincia de Buenos Aires. Lo que es importante señalar es cuánto es el dinero per cápita que se pone. Ajá. Entonces, fíjese, si estamos hablando de 52 mil millones de pesos para provincia de Buenos Aires y 20 mil millones para el Chaco, dividamos por cápita y posiblemente el Chaco esté recibiendo mucho más proporcionalmente de lo que recibe la provincia de Buenos Aires. Detrás de esto también habría que hacerse algunas preguntas y me voy a aprender de lo que dijo el senador Aguilar hace algunos meses atrás en un artículo del diario. O sea, el Chaco así no puede seguir cuando prácticamente el 100% de los fondos de coparticipación lo destina solamente a sueldo. Y entonces hoy, obviamente, tampoco la provincia está colaborando en obras importantes que no quiero comparar, pero yo le quiero decir que en un escenario muy complicado nosotros hicimos las defensas definitivas del área metropolitana, una obra de 150 millones de dólares en ese momento. Entonces, no es... ¿Eso con qué se hizo? Se hizo con un crédito del Banco Mundial donde prácticamente la mayor parte lo terminamos pagando nosotros porque después siguieron 4 años más del gobierno del doctor Ángel Rosas y los 4 años de Roy Miquís. Pero en la obra pública no todo debe ser la Nación. Más allá que la Nación está dispuesta a seguir poniendo. Mañana viene el secretario de Recursos Hídricos a firmar 2 obras importantes para la provincia. 2 obras que se van a reiniciar. Uno es el Canal 16, que va a tratar de aliviar en parte el sector sur que se inundó en estas últimas lluvias. Y vital para Gran Resistencia. Vital para Gran Resistencia. No es todo, pero es un paso fundamental y también la continuación de un acueducto del Impenetrable, la segunda etapa, de tal manera que se está trabajando a full para tratar de invertir mucho más en obras públicas y obviamente que uno quisiera avanzar a fondo en esta cuestión. Estamos tratando de que se pueda licitar lo más rápidamente posible el segundo puente entre Chaco y Corrientes, una obra de una altísima inversión, de manera tal de que obviamente que es bueno que se reclame más obra. Esto nos pasa a todos, o sea, si yo arreglo mi casa, cada vez quiero arreglarla más. Entonces, es bueno que cada vez se pida más obra. Y en esto debo reconocer que nosotros tenemos una buena sintonía con el gobernador. Hemos estado hace 3 semanas reunidos con parte de su gabinete porque ahora en septiembre tiene que ingresar el proyecto de presupuesto de la Nación. Mañana me estoy reuniendo con el secretario de Planificación para tratar de cerrar cuáles van a ser las obras prioritarias que necesita ser financiada por la Nación. Y hay algunos sectores que, bueno, creo que sería necesario que lo analicemos más a fondo. Acá hay 2 cuestiones que me quiero referir. Sí. Uno es al servicio ferroviario del Chaco. Sí. Yo no quiero establecer ninguna chicana, pero yo quiero recordar que fuimos nosotros quienes establecimos el servicio hace fecha. ¿Verdad? Y lo hicimos en un cuadro económico mucho más delicado que el de ahora. Y remodelamos, por ejemplo, la vía desde Fontana a Charaday, y lo hicimos nosotros con nuestra gente y con nuestros recursos. La pregunta es, ¿por qué después lo pasaron de vuelta a la Nación? Obviamente que esto es una cosa que se está revisando, se está pidiendo que la provincia participe. La cuestión no es solamente presupuestaria, sino que hay un tema que, en esto yo quiero ser claro, nosotros no nos vamos a cargar una situación como el accidente del 11. Y las vías no están garantizando una circulación que eventualmente no genere algún accidente como el descarrilamiento de alguna formación ferroviaria. Usted decía 52.000 millones para provincia de Buenos Aires, 20.000 para la provincia del Chaco. Sin lugar a dudas que la población no tiene punto de comparación, pero esto significa que las provincias tendrían que de alguna manera
relegar algunas obras en función de las necesidades y derivar a donde existe mayor población? Yo insisto, me paro sobre lo que dijo un senador del propio gobierno provincial. La provincia tiene que revisar su número. Una provincia que destina gran parte de sus recursos solamente a pagar sueldo y no hace obras, indudablemente implica que no está traccionando o ayudando a las inversiones del Estado Nacional. Ahora, Benicio, Roberto. ¿qué tal? ¿Qué pretende? O sea, ¿cuál sería la pretensión de la Nación? Que Chaco, para colmo, en una situación desventajosa con respecto a la coparticipación, en cuanto a la merma, debido a la baja actividad económica en el gobierno nacional, a partir de la política económica nacional, se pretende que Chaco también se financie las obras. Lo escuchaba con atención y usted señalaba que Buenos Aires no es tan favorecida como decía el informe, pero sin embargo se piensa invertir 27.000 millones de pesos en lo que va del año, y usted hablaba que Chaco tendría 20.000 millones, pero todas las obras o toda la inversión, todos los recursos destinados a la provincia de Chaco está vinculada con obras de la gestión anterior, una continuidad. Sin embargo, no hay un solo proyecto nuevo durante la gestión de Cambiemos, pergeñado por el gobierno provincial, que haya aprobado la conducción nacional. Si eso no es una doble vara, que alguien me explique qué es una doble vara. ¿Cómo se puede tomar que no hay favoritismo en esas condiciones? Varias cosas ahí en su exposición. En primer lugar, la coparticipación no ha disminuido. En el mes de julio, la provincia recibió la friolera suma de 3.100 millones de pesos de coparticipación. Usted dice que no disminuyó, ¿comparado con qué? No, comparado con el 2016, que fue un año extremadamente malo, uno podría decir sí, es favorable. No ha disminuido. 2016 con 2015 ha disminuido notoriamente. 46,3 a 33,9. ¿Cómo decís? 46,3 en el 2015, 33,9 2016. ¿Qué son esos números? Los números de recursos a las provincias del norte argentino Dos por cosas, parte por eso nacional. termíname Sí. la idea. Sí. Estamos hablando de 3.100 millones de pesos, y para llegar a pagar el sueldo el día antes de las elecciones de las PASO, se endeudó al 29% para pagar los sueldos. Dígame, ¿cómo usted maneja financieramente esa situación? Yo, en segundo lugar, creo que tengo la autoridad de decir, porque fui secretario de Obras Públicas, y gran parte de las obras las hacíamos nosotros. Bueno, insistir, las defensas definitivas del área metropolitana. Sí. Hoy, salvo algunas plazas, alguna escuela y alguna comisaría, no hay ninguna obra de fondo que no esté haciendo la Nación. Y en tercer lugar, discúlpeme que yo le diga, la obra la pudo hacer el kirchnerismo, pero la estamos pagando nosotros. El gobernador, exgobernador Capitaní, anunció que iba a inaugurar el acueducto antes de terminar su gestión, y nosotros estamos poniendo 2.500 millones de pesos. ¿Qué me importa a mí que haya empezado el kirchnerismo si la obra no la terminó y la tenemos que pagar nosotros? ¿Qué me importa que haya anunciado y empezado el gasoducto si la tenemos que terminar y pagar nosotros y volver a relicitar el primer tramo de Salta para que el gas llegue acá? ¿Qué me importa a mí que hayan anunciado el sistema ferroviario si la plata la tenemos que pagar nosotros? Pero usted está omitiendo, Benicio, que una porción importante, por ejemplo, del gasoducto, otra porción importante del acueducto, por ejemplo, fueron desarrolladas bajo la gestión anterior. No es un detalle menor. Perdón. No es que se comenzó de cero, dicho de la forma que usted lo dice, da la sensación de que arrancaron de cero. Hay crédito. No, no arrancamos de cero, pero debería ser una pero por continuidad. ejemplo, mañana se firman el inicio de 2 obras que son de la gestión nacional. Y esto no es una chicana, porque vuelvo a insistir, estamos trabajando bien con el Estado provincial. Ajá. Realmente estamos trabajando bien. Hay áreas que tienen una enorme capacidad técnica, caso SAMEP, por ejemplo, con el que más proyectos estamos desarrollando, como la segunda parte del acueducto hacia Fuerte Esperanza. O sea, no es una chicana. Lo que digo es que ambas partes tenemos que hacer un esfuerzo en este aspecto. Y yo soy el primero, obviamente, que deseo que haya más obras públicas. Ahora, usted, Benicio, le pide un esfuerzo a la provincia de Chaco, sin embargo, la provincia de Buenos Aires, en lo que va del año, apenas arrancó este año, recibió 90.000 millones de pesos
de fondos no coparticipables de la Nación. Sin contar los Chaco, créditos. mientras tanto, no recibió absolutamente nada. ¿No le parece que hay un trato dispar entre una provincia y otra y se sabe cuál es la situación de por qué se da ese trato dispar? El color partidario, queda Discúlpeme, claro. los adelantos que recibió la provincia de Buenos Aires... Adelantos Sí, coparticipables es una cosa, fondos no coparticipables es otra. Yo quisiera, no tengo los números en este momento porque fundamentalmente me enfoco en la cuestión de obras públicas, pero me comprometo a lograrlo. Mañana tenemos una reunión de Casa de Gobierno. Si no, pregúntenle al ministro de Economía cuánto recibió de adelantos de coparticipación en el transcurso del presente Pero año. el adelanto de coparticipación no es una dádiva, es algo que Chaco debe devolverlo incluso dentro del mismo mes que No, de Buenos se Aires acciona. tampoco una En Buenos dádiva. Aires fue un ingreso no coparticipable. No es coparticipable. Es un trato distinto. No tiene atribuciones el gobierno nacional de dar una dádiva, son adelantos de Bueno, coparticipación. averigüe, porque recibió en lo que a principio de año, esto está publicado en todos los medios, 90.000 millones de pesos. Mateo Alemán, Sí. obra pública en la provincia, ¿cómo se está llevando adelante? Bueno, la verdad que me sorprende el relato del exministro, ¿no? La verdad que estas cifras de 20.000 millones de pesos son iguales a la cifra que dijo Amaya con los 636 millones de pesos en vivienda, relacionado con un trabajador. ¿Cuántos? 636 millones de pesos en materia de vivienda se incorporaron en los últimos 7 meses, fue lo que ha declarado Amaya en la polémica que hemos tenido. Digo, son frases ideales que para el común de la gente, la verdad que nos quieren matar, ¿no? Porque digo, si 20.000 millones de pesos se ha puesto en todo lo que está relacionado a los distintos ductos, a todas las grandes obras estratégicas, que son obras relacionadas a la región prácticamente, ¿no? Como todo el proceso de los trenes, como el proceso del gas. A nosotros la verdad que nos gustaría ir un poco más allá, ¿no? Acá hay 7.000 viviendas, coincido en ese ámbito de la pesada herencia, ¿no? Son viviendas que han sido licitadas 2014, principio de 2015, donde hubo un presidente que vino y lo anunció a vos que se iban a hacer relanzadas, rehabilitadas, que fue en Sáenz Peña. Y solamente se han mandado 636 millones de pesos en el transcurso de los 7 meses, donde la obra final para terminar las 7.000 viviendas, estamos hablando de más de 7.000 millones de pesos, 6.000 y pico millones de pesos. No se ha mandado ni siquiera el 10%. A este ritmo de obra, vamos a terminar las obras en el 2023. Entonces, la verdad que Las obras ya licitadas. las obras ya licitadas y que se han relanzado en una proporción de casi el 50%. Hoy tenemos, muchos de nosotros, un avance de obra de un 40 o un 50%, el ingeniero lo va a entender, ha sido ministro, y no hemos cobrado, apenas hemos cobrado el 10, el 12%. Hay un atraso real y efectivo. No estamos cuestionando la periodicidad, se mandan los fondos, el problema es el volumen de fondos que se está mandando. Entonces, largar una consigna, evidentemente puesta hacia octubre, de que Nación comprometió 636 millones de pesos, para el trabajador común es muchísima plata. Y lo que dejan siempre entrever con esta picardía es dónde está la plata. La tienen los empresarios, lo tiene el gobierno, lo tiene el gobierno con un contubernio entre los empresarios que no pagan. Y la realidad objetiva es que hemos tenido una transición de un gobierno a otro. En un gobierno llegamos a tener 16.000 puestos de trabajo y hemos lastimosamente vuelto en esa transición a tener el monto histórico de los trabajadores de 3.200 trabajadores en el 2001. Hoy hemos reincorporado, gracias a este atisbo, a esta lucecita de esta plata que ha entrado, de haber incorporado en esa faltante que hemos tenido, que lastimosamente tuvimos que despedir a más de 10.000 trabajadores, hemos incorporado a 1.500 trabajadores recién. Entonces, la verdad que no nos podemos jactar de esto, no hay un triunfo acá. Hay una subejecución importante en el Plan Belgrano, que por otro lado tiene el problema burocrático de que toman obras de otros ministerios y se lo atribuyen al Plan Belgrano. O sea que es muy complicado así. ¿Cómo es esto? Claro. No es así. A ver, Y pará, bueno, ¿qué decís? hay obras que hace un ministerio y se lo adjudican al Plan Belgrano, cuando lo hizo aquel ministerio. ¿Cómo es? Así es muy difícil seguir el rumbo de esos 2.000 millones que prometió el presidente
al principio de su gestión. Es complicado. ¿Qué es el Plan Belgrano? El Vamos a empezar por el ahí Plan para Belgrano ver lo que hace es gestionar las obras de las 10 provincias del norte argentino. Ujú. Por ejemplo, cuando tratamos de destrabar el acueducto, Ujú. obviamente que lo destrabamos vía Lenosa. Nosotros no vamos a crear una Enosa dentro del Plan Belgrano, una vialidad dentro del Plan Belgrano, pero sí está la instrucción y el decreto del presidente de la Nación, donde todas las obras del norte argentino tienen que pasar por el Plan Belgrano. No vamos a crear una superestructura de 1000 personas, pero sí, cuando aparecen las necesidades, cuando se analizan las obras, como el caso de vivienda que hemos tenido una reunión hace 10 días al respecto, nosotros lo que hacemos ¿Qué trabajaron en esa reunión? es la gestión para tratar de resolver todas estas cuestiones, para llevar la voz de cada una de las provincias, para hacer entender respecto a la importancia de cada una de las obras. Algunas obras saldrán más rápidas, otras serán más lentas por cuestiones presupuestarias o por cuestiones administrativas. Yo al respecto les quiero decir a Alemán que 636 millones de pesos no es poco. Obviamente que queremos que sea mucho más y para eso estamos trabajando. Pero también quiero decirle que hay una segunda línea que yo siempre he apoyado. Usted sabe que si hay algo que a mí siempre para mí fue una gran política, fue cuando el banco hipotecario permitía que la gente haga su vivienda individualmente. Y esto es uno de los sectores que está potenciando también el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque uno hace la vivienda donde quiere, compra su terreno, hace el diseño que quiere, detrás trabajan los arquitectos, los mayores de obra. Entonces hay también una generación de mano de obra que no van directamente a las empresas, lo cual no implica que nosotros trabajemos y estamos, obviamente, nosotros contestes para tratar de que se hagan mucho más viviendas. Pero son políticas, ingeniero, son políticas nacionales que estamos prestos a debatir. Vuelvo al epicentro de la cuestión. Han quedado 7.000 viviendas que están los usuarios, están las empresas que han licitado, está la plata o la poca plata que se ha mandado. ¿Cómo se continúa? Porque en el goteo que se está planteando, vamos a inaugurar la vivienda en el 2023, vamos a tener 6 años de construcción de una vivienda que ni siquiera merece ningún tipo de análisis, un modelo de vivienda o un paquete de vivienda que se tendría que cumplir en un plazo normal de 6 a 8 meses. No es tan así. Los fondos seguramente se van a incrementar. Pero vos sabés, Alemán, que también existieron problemas. O sea, problemas administrativos de cómo se asignaban los fondos. 1 año y 7 meses, no podemos resolver ese problema. Obviamente, ingeniero. pero ya este año las partidas que se están recibiendo son mucho más importantes. A nosotros nos ahí está la doble vara que yo marcaba. Para Buenos Aires fueron rapidísimos para resolver esos inconvenientes. Hago una corrección, una fe de rata. Yo hablaba de 90.000 millones de pesos. Eso es un préstamo que recibió la provincia de Buenos Aires durante el 2016. Y vale la pena contrastarlo con la provincia de Chaco, que tuvo hasta ahora 12.000 millones de pesos en cuanto a créditos. Recibió a principio de año Buenos Aires una contribución del gobierno nacional, 25.000 por millones fuera del de presupuesto. pesos. Los periodistas nos matamos por preguntar, esa es la verdad. Así que vamos a dar la palabra a quien nos acompaña de la mesa periodística hoy. Matías, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Este tema, sin dudas, en el debate genera 2 términos, uno de favoritismo y otro de discriminación según del lado que se vea, ¿no? Y sucede no solamente en el ámbito nacional, sino también en las provincias. En la gestión anterior, claramente el Chaco ha sido muy beneficiada, otras provincias como Corrientes no ha sido el caso. En este caso, hoy al Chaco le toca estar en la vereda de enfrente, ¿no? Y a las claras está a partir de los argumentos que exponen. Entonces, la pregunta referida a Simula tiene que ver con cómo se evalúa en cuestión prioritarias el presupuesto para las diferentes provincias. Y hablaba de que el Plan Belgrano, integra a 10 provincias del norte argentino, ¿no? Para que se vean beneficiadas con la obra. En este aspecto, en este ranking, ¿dónde está ubicada la provincia del Chaco? La provincia está en los primeros lugares. ¿Y cuáles son los parámetros que se toman ¿Lo dice para...? de verdad, Benicio? No, ahora le voy a Está en los dejar esta últimos. carpeta. El color partidario es el criterio que se rige para la distribución de recursos. No, porque no puedo mentir, por eso le voy a dejar esta carpeta donde están los valores que recibe cada una de las provincias del norte argentino
¿Y cuánto es el valor per cápita? Porque hay que también tener en cuenta per cápita. El Chaco está favorecido. Estamos hablando de... Chaco no, ni siquiera, corríjame si estoy mintiendo, Benicio, ni siquiera logró recuperar la inversión en obras que tuvo hasta el 2015. Pero que no logramos recuperar eso. Pero que la obra se refleja en la Pero capacidad de trabajo de la gente. ¿Pero cuáles si hoy obras? estaríamos Obras en paralizadas. 14.000, 15.000 trabajadores, estaríamos de acuerdo en los 20.000 millones Cuando de pesos armamos que estamos esto... Compare Buenos Aires, la Buenos Aires de Scioli con la de María Eugenia Una de Vidal. las cosas que Acá hice tengo- yo, Perón, quiero cerrar. Una de Sí. las cosas que hice cuando se armó esto, ¿Qué es y nos esto? encontramos, ¿cuáles son las obras? Ya le entrego, téngalo usted. ¿Cuáles son las obras que había que resolver en la provincia del Chaco? La mayor parte estaban paralizadas. Entonces me empecé a entrar en internet a buscar las distintas declaraciones y bueno, insistir, esto en una chicana del entonces gobernador Capitaneche, y dijo: el acueducto lo vamos a terminar antes que termine mi gestión, la ruta 7 la vamos a terminar antes de mi gestión, el acueducto Miraflores lo vamos a terminar antes de nuestra gestión. Ninguna de las obras se terminaron, obras paralizadas. Y ustedes saben que una obra paralizada, y vos sabés, Alemán, una empresa que se va, es mucho más difícil resolver. Por ejemplo, la Ruta 7, tuvimos que resolver un contrato de la empresa de Lázaro Báez antes de poder licitarla. El acueducto se fue a la empresa. El 80% de la obra estaban en esa situación. ¿Por qué vos me decís viene del kirchnerismo? ¿Y por qué las obras se paralizaron? Bueno, pero hay el 60%, cortaron por los ejemplo, fondos. del segundo gran acueducto fue desarrollado durante la gestión Y el de Jorge 85, Capitanich. el 85 El gasoducto, de Castel y otro tanto. Miraflores. O sea, no es una situación de que no se hizo absolutamente No. nada. Y no lo voy a defender a Capitanich, simplemente ¿Pero es por un qué se dato fue de la la empresa? realidad. ¿Por qué se fue la empresa? La empresa, Bueno. ¿la de cuál? ¿La del La gasoducto? constructora del acueducto. Vamos a dar la palabra acueducto tuvo un a conflicto Chaquires, que importante todavía de no- corrupción justamente en Chaquires, Brasil. sí. No, Bienvenido primero, muchas yo gracias. creo que me parece que a las claras está visto de que el Chaco no está teniendo, o aparentemente, no estaría con los privilegios, digamos, que tuvo durante una época Sin lugar a dudas. en el proceso de las obras. Yo quiero recordarle a don Benicio que el acueducto se paró por los problemas de Brasil, no por Sí, señor, problemas por argentinos. los caños y el banco. Entonces, pero voy a esto. Creo que estamos hablando generalmente de obras de infraestructura muy grandes que se definen mucho en Buenos Aires. Y generalmente lo que se ve en el Chaco son las obras de menor envergadura, que son las obras de vivienda, escuelas, hospitales. Eso no estaba paralizado. Sí teníamos un serio problema. Nosotros estábamos con un problema de precio, ya en ese momento, que era por el Ministerio de Infraestructura, en donde no se estaban haciendo las redeterminaciones con la eficiencia que se tenía que tener, y eso estaba llevando sobre fines del 2015 a que disminuyan los ritmos. Pero la realidad es que cuando asume el nuevo gobierno, hasta el mes de junio, prácticamente desde diciembre, no vinieron fondos para esas obras desde Buenos Aires. Que sería una cuestión natural de Pensábamos- transición. no, perdón, no es natural, porque No es natural. Yo creo que acá, y esto creo que don Simula lo va a entender, yo creo que acá se tomó un gobierno sin el deber de la continuidad jurídica y administrativa que se tenía. Nosotros, en marzo del 2016, tuvimos que recurrir al gobierno provincial, que empezó a pagar algunas cosas a las empresas porque no teníamos ni para pagar la luz. Se dio el certificado al banco. Porque se habían suspendido las remesas de fondos, no solo en la parte de vivienda, casi en toda la parte de educación, en la parte de salud. Bueno, había una parte de vivienda que correspondían no al IBDU, sino a otros organismos, que eran las partes de cooperativa, del Ministerio de Desarrollo Territorial. Eso nos llevó hasta junio, y yo creo que de ahí no podemos arrancar nuevamente. Yo no entiendo por qué no fue solo en el Chaco, Ajá. fue No. prácticamente todo el país. Los presupuestos se habían aprobado prácticamente por todos los bloques en el 2015 y no se cumplió. El presupuesto para vivienda, en ese momento se había sacado un presupuesto nacional de 25.000 millones. Hoy, con todas las erogaciones que tiene prevista la Secretaría de Vivienda para el 2017, son 22.000 millones. Yo creo que esto
lo que nosotros tenemos que tratar cuando hablamos de la discriminación, que yo no me quiero hacer el vegetariano, la discriminación existió y va a seguir existiendo. Claro, hace bien en lo que marca porque existió antes, durante la etapa anterior, como marcaba Matías, y sigue existiendo ahora. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros estuvimos en un momento con un... nuestra coparticipación, no sé, Benicio, pero es creo que 4,2, 4,8 es nuestro porcentaje. Sí, bueno, nosotros llegamos a tener 5,5 de los fondos que venían a la provincia para las obras de vivienda. Eso es muy importante, es mucho dinero. Yo creo que salvo en el Chaco y en Entre Ríos no se difundió tanto el tema de las viviendas que vienen por los proyectos sociocomunitarios, que son de las viviendas. En Entre Ríos tenían otra forma, se hacían a través solamente de los municipios, acá se lo hacía a través del Instituto de Vivienda y del Ministerio de Desarrollo Territorial. Pero quería llegar a esto. Lo que nosotros creo que tenemos que tratar es no bajar de ese porcentaje que hoy yo veo que peligra porque cada vez los fondos son más exiguos porque van a otras jurisdicciones y tenemos que, entre todos los sectores, ver cómo potenciamos de que eso siga viniendo. Porque si no es muy peligroso, nosotros vemos que lentamente de nuevo, desde ahora, desde estos últimos meses, estamos viendo como una bajada de nuevo y no se reinician las obras como se debería haber reiniciado. Es que hasta ahora no se logró... Hay un tema, perdón, Roberto. Sí, dale. Benicio Simula me dio la puntita a mí y yo creo que todos vamos a coincidir acá y la culpa no es de él, obviamente. Yo creo que los gobiernos le dan su impronta en cuanto a su fundamentación ideológica a lo que es su gestión. Por ejemplo, Simula coincide con nuestro amigo el diputado... Aguilar. No, del PRO, el diputado del PRO. Luis Obeid. El doctor Luis Obeid. Luis Obeid habló del costo por viajero o por persona que cuesta el ferrocarril del Chaco. ¿Te acordás el dato? Benicio Simula nos cuenta el costo per cápita. O sea, la diferencia entre un gobierno y el otro es que el anterior, si no con ese criterio, después del hospital de Castelli, por el ingreso per cápita que hay en Castelli y lo que costó ese hospital, no se tendría que hacer más obra pública en toda la provincia. Lo que afirma Fernando es que hay una mirada economicista en esa lectura, correcto, y no desarrollista. Ahí está. No, per cápita implica que está recibiendo más fondos. Y yo acá quiero hacer una cuestión, porque da la sensación de que la obra pública son las viviendas. Y es cierto que en la vivienda hay que tratar de invertir más. Sí. Pero en obras de saneamiento de agua potable, empezando por el acueducto, el segundo acueducto, el acueducto Miraflores, la planta de tratamiento de líquidos cloacales al sur de la ciudad de Resistencia, para mencionar alguna, las dos que vamos a firmar el día de mañana, el ferrocarril que se está reactivando a full, las obras... ¿Se está reactivando a full el ferrocarril? Le recuerdo que las ramas nuevas, las vías nuevas que se trajeron durante la gestión anterior para poner a nuevo el ramal C3 fueron trasladadas, llevadas a Buenos Aires. Perdón, a Rosario. A Rosario. No, acá se están haciendo en el Chaco de Charata al sur. No, pero si esto ya... se están haciendo de Aviateray hacia... Se está arreglando. Se están C3, pero las vías, los rieles nuevos se trasladaron a Rosario, eso está confirmado. Se están ocupando a nuevo, yo te invito a que lo vayas a mirar. ¿Me habla del ramal C3? Están desde todo el tramo que va del Chaco hasta Tostado, todos estos rieles y los durmientes fueron... Mire, ayer hablamos con el diputado Roy Nikisch y reconoció, dijo, para el gobierno nacional es prioridad. Primero el C6 y después viene el C3. Bueno, permítame que le explique. Sí, permítame que le explique. Transportar los productos del Chaco al puerto de Rosario van a significar a los productores, a los consignatarios, a los acopiadores ahorrarse aproximadamente $100 millones por año en flete. El C3 tiene varios inconvenientes. La primera, para volver a reactivar, hoy de todas maneras el C3 funciona, no es que no funciona, así sacamos los rieles y los durmientes. Pero para reactivar... El tema es cómo funciona, bueno, ¿no? Permitime una cosa. ¿Vos estarías de acuerdo en que vuelvan a pasar formaciones de 50 vagones y tardemos 10 o 15 minutos en pasar de un lado al otro los vehículos esperando, por ejemplo, en la avenida Belgrano o Las Heras? Para esa tenés que hacer la circunvalación desde Puerto Tirol, una obra de altísimo costo, primero. Segundo,
La provincia tiene que resolver su puerto. Yo te invito a que vaya a O ver sea, el puerto. la provincia la tiene que resolver. ¿De quién Le es el recuerdo. No, perdón, ¿el puerto de quién es? ¿De quién es el puerto? Está bien, pero le recuerdo No, ¿de una quién es promesa el puerto? electoral del presidente Mauricio Macri cuando era candidato, ¿de cuando qué? visitó Barranqueras, dijo, esta va a ser una de nuestras primeras decisiones si llegamos a ser gobierno, cosa que por supuesto después se olvidó. Sí, pero la A ver, provincia no se está compromete. mal que las obras públicas se planteen desde una cuestión ideológica o desde otra. No está mal que se planifique de una manera u otra. Simplemente hay que entender cuáles son las nuevas reglas de juego. Vamos a ver y vamos a seguir debatiendo sobre esta cuestión en el próximo bloque.